Buenos días, hermanos. Es alegría hablar después de este tiempo de alabanza, ¿verdad? Qué bueno. Y además de los salmos. Los salmos que hoy empezamos el libro segundo. Los salmos están divididos en 5 libros, perdón. Y algunos estudiosos lo asimilan a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. En el Pentateuco, digamos que Dios habla al hombre y nos dice cómo tenemos que ser en relación con Él y con los demás. Y en los salmos, el hombre habla a Dios. Y esos salmos son inspirados por Dios, ¿eh? No solamente es voluntad humana, es voluntad del hombre que ama a Dios. Además, algunos estudiosos van un poco más allá y dicen que los salmos, cada libro va vinculado con el libro de Pentateuco, es decir, el primer libro sería con Génesis y habla el 8 y el 19, los salmos 8 y 19 de la creación. Y este tramo que vamos a entrar se supone que es con el Éxodo, es decir, con el desierto, que hemos estado mencionando, y vamos a ver las circunstancias que se dan en estos salmos. Lo que sí es verdad es que nosotros nos sentimos muy identificados con los salmos. ¿Y por qué es eso? Porque ahí vemos reflejado nuestras circunstancias, nuestros temores, nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestras esperanzas. Y muchas veces lo expresamos de una manera mejor de lo que haríamos nosotros, ¿verdad? Y nos ayuda porque sabemos que otros creyentes han pasado por las circunstancias, las situaciones que nosotros tenemos, y tenemos esperanza. Vamos a empezar, si puedes, Luis. Yo hoy no voy a estudiar un salmo concreto. Yo sé que otros hermanos lo han hecho así. Yo voy a ver pinceladas de varios salmos en esto para, digamos, sacar enseñanzas o aplicaciones, ¿no? Y ya hemos mencionado el Salmo 42. No me podía saltar este salmo. Y sobre todo esa expresión tan hermosa. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y yo creo que todo el mundo, todo el ser humano, tiene ese hueco que le falta, que solamente Dios puede llenar. Tenemos esa sed que las cosas de este mundo no llenan. Porque los jóvenes lo vemos, están ya con 30 años hartos de todo y no están satisfechos. Pero hay una cosa que sí da satisfacción, que es la relación con el Dios verdadero. Entonces, vamos a ver un poco más en detalle. En el contexto vemos que hay un ciervo o un venado, que yo creí que vamos a cantar la otra canción, pero bueno, que tiene sed. Este animalito muchas veces cuando crían tienen que beber continuamente, ya sabéis, tienen que amamantar a las crías. O también la circunstancia que quizás se vea más reflejada con este contexto es que le estén persiguiendo. Y aunque los venados o los ciervos son muy rápidos, no tienen la resistencia que pueden tener un grupo de perros persiguiéndolo. Y el agua la necesitaba en parte para beber y en parte también para desprenderse del olor que son los perros lo que siguen, ¿no? Entonces, de esa agua dependía su vida. Y esa quizás es la situación que tenía David, una situación de tribulación, de persecución, de que no encontraba cómo salir. Y en todo eso, lo que le faltaba no era comodidad, no era estar a gusto. Lo que le faltaba es tener esa relación con el Dios vivo. Evidentemente, el agua es una ilustración de la necesidad espiritual del hombre y de la provisión de Dios. Y nosotros tenemos necesidad de comer y de beber, pero podemos estar sin comer mucho tiempo, hasta semanas. Pero sin beber más de 3-4 días no aguantamos. Eso indica la urgencia, la necesidad de Él. Y lo que necesita David y nosotros es al Dios vivo. ¿Por qué? ¿Qué diferencia al Dios real de los demás? Solo tiene Él vida en sí mismo y solo Él da vida. Y evidentemente es
diferente a los dioses paganos y dioses muertos, a las imágenes que no hacen nada. Pero mi pregunta es, ¿cómo el ser humano puede calmar esa sed de Dios? ¿Cómo podemos satisfacer esa sed? Y vemos que en su palabra el agua es un sinónimo o significa su palabra. Necesitamos de la palabra de Dios para sostenernos. ¿Os acordáis cuando Jesús habla con la mujer samaritana? Y estaban hablando del agua física, pero Jesús le responde, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré, de su interior, yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Muy diferente el agua material que el agua espiritual. La palabra de Dios es la mejor manera de conocer a Dios y a Jesucristo. No lo que yo diga, lo que yo piense, no lo que yo hago. Es la palabra. Y tenemos que saber expresar a los demás lo que Dios dice, no lo que yo digo. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Hace aquello para lo cual está destinada. A mí me transformó la palabra de Dios. Y sigue haciéndolo. Y además, ¿recordáis aquel pasaje precisamente en Juan 6 cuando le habla a sus discípulos, a los que le seguían? Les habla de que comieran su carne y bebieran su sangre. Y muchos se escandalizaron y se fueron. Y entonces va a los discípulos y les dice, ¿vosotros también queréis iros? Pero Pedro, inspirado por Dios, le dice esas hermosas palabras. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y algo más que no quiero saltármelo. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Qué hermoso. Por lo tanto, aquí en este texto yo lo que creo es resaltar que todo hombre tenemos necesidad de Dios. De ello depende nuestra vida espiritual y también nuestra vida física. Porque los consejos, las ordenanzas, los mandamientos de Dios son buenos para este tiempo. Son buenos. Lo que pasa es que nosotros somos como somos. Pero si somos obedientes, alargará nuestros días en la tierra, aparte de las promesas venideras. Así que dependemos de la vida de Dios, de la vida espiritual de Dios. Vamos a saltar a otro texto. El Salmo 43 y el 42 eran uno mismo. Eran uno mismo. Y lo vemos por el contexto y porque este texto está también en el 42. El 42:11 es exactamente igual. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿El creyente puede estar deprimido? Sí. Sí. Grandes profetas, grandes hombres de Dios, abrumados por las circunstancias, soportando cosas que le han superado, han llegado a depresión. ¿Eres menos creyente por estar deprimido? No. ¿Dios entiende esto? Sí. ¿Esta es la situación de David? Posiblemente. Posiblemente. Y seguramente ha sido la de más de uno. Pero el salmista no se conforma con esta situación. Lucha consigo mismo. Le hace recomponer la situación. ¿Cómo recomponemos la situación? ¿Podemos variar las circunstancias que hay a nuestro alrededor? Muchas veces no. ¿Qué debemos cambiar? Nuestra perspectiva. Las cosas que tengo a este nivel, a cada lado es peor que yo mire. Pero cuando yo subo la cabecita, ahí está un Dios eterno que es mi Padre. Por eso le dice al alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué? Lo que hay aquí va a pasar.
pero tu Padre no te va a dejar. Tu Padre no te va a dejar. Por eso el salmista no se rinde a sus sentimientos de depresión y de desaliento, que todos lo hemos padecido, y hay momentos para eso. En lugar de eso, los reta y los trae delante de Dios, los pone delante de Dios. Y nos dice a los que estamos abatidos, a los que tenemos a veces turbación, espera en Dios. Él va a hacer lo que tiene propósito de hacer. En estas circunstancias que tenía, vamos a ver que realmente tenía razón para tener desaliento. Veis en el versículo 2 del capítulo 42 y en el 6 que hay distancia hacia su hogar. Están fuera de la tierra prometida, están fuera de la casa de Dios. Vemos en el versículo 3 y el 10 que se burlan los incrédulos de él. Recuerda mejores días anteriores. Está recordando también situaciones espirituales buenas y que ya han pasado. Las pruebas de esta vida en el versículo 7. Y aparentemente la lenta respuesta de Dios. Pero todas estas circunstancias son muchas para comprender su depresión. Pero hay muchas más circunstancias para estar alegres. Porque nuestro Dios está por encima de esas circunstancias. Espera en Dios, esa es la clave. Quita tu mirada de ti y ponla en Dios. Esperar en Dios es confiar y creer que Dios cumplirá todas sus promesas para mí. Todo lo que Él ha prometido para el pacto de gracia que hicimos cuando creímos en Jesucristo. Y esta confianza y fe descansa en lo que Jesús hizo. Y, por ejemplo, en 2 Corintios 1:20 nos dice Pablo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de vosotros, para la gloria de Dios. En juego no está nuestro nombre, está el nombre de Dios. Y Dios va a respetar siempre su nombre. Y no solo eso, el salmista confía en que Dios le concederá su petición cuando es conforme a su voluntad, no a la nuestra. Conlleva también esperar el tiempo de Dios. Nosotros queremos las cosas ya, instantáneas. Estamos en un mundo que el microondas te hace la comida en 10 segundos, que todo es instantáneo. Pero Dios, con ese tiempo, está trabajando en nosotros. Él tiene su propósito y sabe cuándo han de ser las cosas. Os pongo un ejemplo. Yo durante muchos años, llegué al Señor con 26 años. Y ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Y durante muchos años pedí por algo que quería que era bueno para mí, una esposa. Y el Señor no contestó hasta que Él quiso. Pero todos los días doy gracias por mi esposa. A los 50, bueno, ¿y qué? Si voy a estar toda la eternidad con ella. No era mi tiempo, era el tiempo del Señor. Y eso hace que nos preparemos para cuando sea el tiempo adecuado. Y no olvidar que solo Yahvé es nuestra salvación y que no estamos solos porque Él es nuestro Dios. Al buscar la salvación en su presencia, el salmista entendió que la respuesta no estaba en sí mismo, sino en el Dios vivo. Él no buscó dentro de sí, porque ahí no estaba la respuesta. Él buscó arriba. Este salmo habla de uno de los principales retos del cristiano, y es esa batalla de fe que ante las malas circunstancias, las malas situaciones, a veces es probada. Al punto que a veces nos olvidamos de que tenemos un Dios poderoso, que está en control de todo, y sobre todo de los que confían en Él. La enseñanza fundamental de aquí, esperar en Dios. Vamos a seguir con otro versículo. Yo sé que este salmo, como algunos de los que hay en este tiempo, es mesiánico. Habla... No, este no, ese es el 45. 45:4. Bueno, os lo leo yo. 45:4. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Este es un salmo del Cántico de la Boda del Rey, posiblemente a un rey
humano, pero también es mesiánico, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y quería destacar cosas que el Señor destaca de este rey para que fuera perfecto. Este rey no es humano, evidentemente, porque las bases de su reino no son la fuerza, no son la riqueza. ¿Cuáles son las bases? Cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. No tiene nada que ver con los reyes de este mundo. Y es que yo creo que estos principios que basan a nuestro Señor Jesucristo, si nosotros queremos reflejar al mundo que somos como Él, o que debemos ser como Él, debemos apropiarnos de ellos y tenerlos en nuestras vidas. Los principios que hablamos, verdad, humildad y justicia, tienen que estar en equilibrio, conjuntados. ¿Qué es la verdad? Aquí en el atril lo pone, tu palabra es verdad. ¿Qué es la justicia? Es la aplicación de esa verdad, pero sin humildad, sin misericordia, esa justicia nos condenaría a todos. Por eso es necesario el equilibrio para que se ponga de manifiesto la característica de Dios. Cristo vino a este mundo para vindicarnos en la verdad, para enseñarnos una justificación pura y sin mancha. Recordemos lo que Jesús dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Él, siendo la verdad, es la manifestación pura de Dios en nuestra vida. Como os he dicho, las armas que Él muestra no son de este mundo. Y es así como nosotros debemos actuar, en base a la palabra de Dios, pero con humildad. A veces, el creernos que estamos en posición de la verdad, que nadie tiene la verdad absoluta, solo Dios, nos puede hacer sentir orgullosos. Es todo lo contrario de lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que ser humildes y tenemos que tener la base también de la justicia de Dios. No dejarnos llevar por los buenos sentimientos o por las emociones. Por eso yo pienso que es mucho mejor para nosotros que tengamos una actitud correcta que una doctrina correcta. Con nuestra actitud, si es conforme a la voluntad de Dios, podremos atraer a muchas personas. Con nuestra doctrina podremos alejar a muchas personas. Y hay algo más que dice aquí. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. En la forma de pensar de los israelitas, la diestra hablaba de las fuerzas y habilidades que poseía una persona, porque normalmente la gente era diestra. Esto significa que el ejercicio de la fuerza y las habilidades del rey le fueron enseñadas y le enseñaron cosas terribles. Aplicado a Jesucristo puede parecer extraño, pero se nos dice en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús aprendió a practicar obediencia en la prueba de fuego de su propio sufrimiento. Aplicado a nosotros, si actuamos de esta manera, tendremos la posibilidad de hacer cosas extraordinarias, sobrenaturales, increíbles. El mismo Jesús decía que se maravillaban de las cosas que él hacía y dice, vosotros, mayores cosas que yo haréis. ¿En este camino, en esta situación? Sí. Si queremos ser hijos del Rey, debemos actuar como es digno de Él. Ahora sí, vamos a este versículo y voy rapidito. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La idea no es que estemos inactivos y que paremos toda actividad. El sentido es más que el argumento en la oposición debe parar y estar quietos. Es el mismo Dios el que reprende a todas las situaciones. Esto es hecho reconocer la gloria y grandeza de Dios. En nuestro entorno, como os he comentado antes, puede haber muchas tormentas, muchas dificultades, muchas inquietudes. Vemos que en este mundo impera la maldad, que hay grandes convulsiones incluso en la misma naturaleza. Pero desde la Biblia Dios nos pide calma en el tiempo de la tempestad.
¿Recordáis cuando Jesús estaba con los discípulos en la barca y comenzó la calma? Jesús, en un momento, la tempestad se paró y casi tardó más en calmar a sus propios discípulos. Así somos muchas veces nosotros. ¿Y a qué se refiere eso de conocer que yo soy Dios? Os voy a leer un pasaje también en Éxodo que creo que tiene que ver con esto. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios, que estaban entre el mar y ellos, vamos, que no tenían escapatoria. Moisés le dice en Éxodo 14, 13, 14 lo siguiente: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Yahvé peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Este texto refleja que podemos conocer a Dios cuando nos paramos y observamos cómo Él actúa. En este mismo capítulo se nos habla de muchas cosas, muchas obras del Señor. A veces tenemos que contemplar cómo Él hace las cosas. El hombre o mujer de Dios que está apropiadamente en silencio puede gloriarse en la exaltación de Dios. El triunfo de Dios se extenderá más allá de Israel hacia toda la tierra. Estas palabras nos invitan a relajar nuestro control. Nos invitan a confiar en Dios y nos recuerdan que Él es soberano. De alguna manera, mientras enfrentamos nuestros desafíos diarios en un mundo tan caótico, Dios se vuelve hacia ti y hacia mí y nos dice: detente, confía en mí. Y por último, voy ya rapidito que queda poco tiempo, creo que esto redondea un poco lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Salmo 52:8. Y a los que queráis que después comentar, os dejo el Salmo 51 completo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. El olivo no es el más hermoso de los árboles. No es muy bello, no es muy grande, no tiene alguna majestad, alguna cosa sobre otros. Pero no es ningún otro, tiene unas cualidades muy destacables. Y esto debido al fruto que el Creador le ha hecho capaz de producir. De su fruto sale el aceite con el que se ungen a reyes y consagran a los profetas y sacerdotes. Y el ungüento con que alivian la llaga del enfermo y alegran el paladar en nuestras comidas. El olivo forma parte del hermoso paisaje en la casa de Dios. David se compara con ese olivo verde. Pero ese olivo, el olivo es uno de los árboles más longevos, de los que tienen más vida. Todavía hay árboles, olivos, del tiempo de Jesucristo allí en Israel. Y además, no es que sean más longevos, sino que también sigue dando fruto durante más tiempo. Y en este capítulo de Salmos vemos el contraste entre el hombre de Dios y el malvado. Y cómo actúa Dios en ellos. El verde al que David se refiere aquí significa salud espiritual. Significa estar lleno de vida, crecer, ser fructífero. David nos está diciendo: mi salud viene de confiar en el Señor. Yo me lleno de vida cuando me vuelvo a Él. Mi confianza en Él produce vida espiritual en mí. En nuestra manera de ser debemos ser como el olivo. Debemos traer a los demás sanidad, traer vida, pureza. Pero para llegar a ese nivel, ¿qué le tiene que suceder a la aceituna? ¿Habéis probado algún olivo directamente del árbol? Eso está amargo, pero amargo. Lo primero que hay que hacer es ¿qué? Salarlo. Salarlo. Darle sal. Todas tus palabras sean sazonadas con sal. Nuestras palabras muchas veces son amargas. Y muchas veces con los que están más cerca de nosotros. A mi esposa es muchas veces la que le contesto mal. ¿Y con qué sazonamos nuestras palabras?
con la palabra de Dios. Y además, en la sal habla también del pacto que tenemos con Dios. Además, la aceituna, para sacar el aceite, ¿qué hay que hacer? Presionarla, machacarla. Dios permite muchas veces pruebas y dificultades y situaciones complicadas en nuestras vidas para que demos fruto. Todo lo que hay de fuera, muchas veces la carne que estorba y que no sirve para nada. Pero esa misma carne en manos de Dios es aceite puro. Amén. También con el resto que queda, después de machacado, se hacen jabones y se hacen ungüentos para la sanidad. ¿Habéis visto que de una misma cosa cuánto fruto hay? Porque la aceituna también en sí es un nutriente maravilloso, te da muchísimo alimento. Nosotros tenemos que dar alimento, tenemos que dar salud, tenemos que hacer las mismas funciones que Jesucristo. Cuando confiamos totalmente en el Padre, ponemos nuestras raíces en el río de la salud y su divina fortaleza fluye dentro y a través de todo nuestro ser. Mientras todo alrededor nuestro se está pudriendo, nosotros estaremos frondosos como un árbol verde, saludable y fuerte. Y cuando venga la hora de los problemas, no nos marchitaremos ni decaeremos. En estos 5 pasajes hemos visto, el primero, la dependencia que tenemos de Dios. En segundo lugar, la necesidad de esperar en Dios. Después, cómo debe actuar un hijo de Dios. Y, por último, cómo tenemos que confiar en Dios para que Él pueda hacer de nosotros un verdadero hijo de Dios. A Él sea la gloria.